Hola mis atrevidos y atrevidas, ¿qué tal están? Pues yo feliz de tener un invitado de hoy como es Néstor Braidot, junto con nosotros en este programa Atrévete a Transformarte con Lolita Suárez. Y tenemos un tema sumamente interesante e importante para todos, sin importar la edad, la raza, la cultura, ni de dónde nos encontremos, porque todos tenemos, gracias a Dios, un compromiso con nosotros mismos. Y el compromiso es de ser felices. Es uno de nuestros primeros compromisos. Y cómo entrenar la mente para la felicidad es nuestro gran tema en el día de hoy. Quiero darle las gracias a todas las personas que se están uniendo a esta entrevista donde tenemos con Néstor Braidot desde Madrid, España, y por supuesto yo aquí juntito a ustedes, muy juntito con toda mi comunidad, con toda mi tribu, dándole las gracias a todos ustedes por siempre este apoyo y el respaldo que me brindan en cada uno de estos programas que saben que transmitimos a través de este live. Quiero hablarles un poquito de la entrevista al doctor de Ciencias e Investigación, conferencista, autor, consultor, Néstor Braidot. Es pionero en la investigación de neurociencias aplicadas. Y como le dije, tenemos en el día de hoy un tema súper importante. Y a todos os saludo, a todos los que se están uniendo. Las redes están cada vez conectando con más personas. Qué bueno. Si alguien entiendes que es importante esta entrevista, compártesela, porque realmente vamos a estar hablando con una persona con mucho conocimiento, un invitado de lujo, como los que me place siempre llevarle a toda mi comunidad. Así que quiero hablarles un poco de la semblanza de Néstor Braidot. Antes de hacerle la invitación, es doctor en ciencias, es máster en psicobiología del comportamiento de neurociencias cognitivas, en economía y programación de PNL, programación neurolingüística, director y fundador del Instituto Braidot de Formación y su centro de entrenamiento cerebral. Posee varias maestrías, tales como psicobiología del comportamiento en neurociencias cognitivas. Y por supuesto, tiene un posgrado en psiconeuroendocrinología. Qué interesante este tema. Ese tema es como para hacer un programa solamente de este tema, pero ya le tendremos más adelante. Es autor de más de 40 libros, es conferencista internacional y es distinguido profesor en más de 36 universidades internacionales. Vamos a invitar enseguida a don Néstor Braidot. Hola, hola, hola. Ya lo tenemos con nosotros. ¿Qué Gracias, don tal? Néstor. Por favor, por favor. Qué placer estar en contacto contigo. Parece que había tormenta en el océano y bueno, dificultaba que me conecte, pero está todo bien. Qué bueno. Lo bueno se hace esperar, ¿eh? Por favor, que no fue la intención. No importa, don Néstor. Pues ya habíamos hecho un recuento con estas personas que se han ido conectando. ¡Wow! Dios mío, ¿qué número tenemos, don Néstor? Tenemos 400 personas conectadas en este Alá. momento. Alá, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, pues le hablaba un poquito de la semblanza de todo este tema, sobre todo de la psicobiología de endocrinología, que es un tema súper interesante que próximamente le vamos a proponer para hacer un tema de este conversatorio nada más. Pero el tema de hoy es diferente. ¿Cómo entrenar nuestra mente a la felicidad? Perfecto, y más aún en el contexto que estamos viviendo, Lolita, es importantísimo, porque todo el mundo finalmente ha recibido, quien más, quien menos, algún efecto de toda esta pandemia que estamos sufriendo todavía, pero ciertamente todos buscamos eso mismo, felicidad, y quienes estudiamos el cerebro sabemos que entrenando el cerebro la podemos encontrar, podemos desarrollar en nosotros esa posibilidad, ya no solamente de estar felices, sino ser felices, que es muy diferente, ¿verdad? Claro, porque soy de las que opino y corroboro con usted. La felicidad es un estado mental de nosotros que nosotros asumimos, o estamos o no estamos, pero siempre desde una conciencia óptima y una conciencia plena de nosotros llevar este concepto como una cotidianidad en nuestra vida. Totalmente, totalmente.
Pero fíjate que hoy, en el entorno que tenemos cada uno de nosotros, con más o menos confinamientos, o con más o menos preocupaciones también, y algunos quizás sufriendo algunos avatares de esta crisis que se También. vive, Ujú, ujú. justamente tenemos que empezar a mirar un poquitito qué necesitamos para transitar este camino difícil en un estado en el que las circunstancias del camino no nos afectan. Y uno de los principales temas que yo he podido apreciar en estos tiempos, para mí es el lograr una mirada interior en nosotros para conseguir lo que se denomina armonía interior. Esto es un factor importantísimo al punto que en los programas de entrenamiento cerebral estamos incorporándolo como uno de los primeros temas, que te habilita a todo tipo de cosas. Porque si tú no tienes coherencia energética y emocional, estás dependiendo y sometido muchas veces a las circunstancias que te condicionan desde tu entorno, desde un simple y complicado muchas veces estrés hasta otros condicionamientos emocionales que pueden alterar tu propia capacidad de hacer y de ser finalmente. Bueno, quiero decirle antes de iniciar la entrevista que estoy muy emocionada porque aquí son las 3:30 de la tarde y realmente tenemos 700 personas conectadas en este momento, don Néstor. Wow. ¿Cuánta persona interesada en este tema justamente? Y quiero iniciar mi entrevista con usted preguntándole, la felicidad, esa felicidad que todos buscamos con lupas, ¿es una utopía o hay una posibilidad concreta? Para nada es una utopía. Todos, insisto, todos podemos lograr ser felices. En definitiva, debo también afirmar y muy fuertemente que estamos destinados a ser felices y muchas veces no lo somos y no lo logramos porque no decidimos hacer lo que hay que hacer para ello. Finalmente, fíjate, hoy por hoy vamos a vivir estimulados y condicionados por entornos difíciles que te quitan tu propio equilibrio, tu propia felicidad, o vamos a hacer algo para que ello sea posible. No es una utopía, es una posibilidad a todos, inclusive aquellos que tienen quizá problemas muy cercanos, incluso estados de situación difícil. Es posible generar estados de felicidad. No nos olvidemos que a todos nosotros nos influye, desde el punto de vista del funcionamiento de nuestra mente y nuestro cerebro, nos influye aquello que percibimos, pero también aquello que imaginamos. Poderosa herramienta la imaginación para generar predisposiciones a un estado de felicidad. Así es. Veo, don Néstor, muchas veces en mis coachees y en mis clientes, justamente, cuando le preguntamos, ¿eres feliz? Es una pregunta que puede resultar muchas veces agobiante, incluso en nuestro círculo íntimo, en nuestras amistades o en nuestros clientes, justamente, para muchos a tal punto de que algunos prefieren no responderla. ¿Podríamos decir que el concepto de felicidad está sobrevalorado o en realidad las personas idealizan lo que es la palabra felicidad? Mira, debo decirte ahorita algo que fue mi experiencia personal. Yo he hecho varios viajes a la India y no con motivo turístico, sino justamente para estudiar estas cosas desde otro ángulo, desde otra visión. Sí. Y muchas veces en esa verdadera India, sobre todo el sur de la India, donde muchos ámbitos son de ciertas carencias de recursos, yo he aprendido que la felicidad es un concepto diferente al que desde el mundo occidental definimos. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos felicidad con tener cosas, felicidad con hacer cosas, que tampoco es suficiente para ser felices. Y muchas veces también confundimos felicidad con aspectos tan parciales, tan limitados, como tener una pantagruélica cena, o felicidad confundirla con, y voy a decirlo duramente, con sexo, Dígalo, dígalo. con sexo. Eso no es
Puede ser parte de, pero quiero decir, eso no es felicidad. Eso es un estado de satisfacción, un estado parcial, circunstancial, breve de felicidad. Eso no es ser feliz. Yo he visto personas carentes prácticamente de todos los recursos siendo felices. Totalmente. Y eso es algo que quizá en nuestro mundo occidental debemos aprender. Ujú. Mira, hay incluso una investigación que se ha hecho entre quienes han ganado sorteos, loterías en Estados Unidos y han seguido su vida por años. Y sí reconocen que empezaron a estar bien, aparentemente felices, porque se compraron la casa de los sueños, el coche que aspiraban a tener. Sin embargo, ¿sabes cuánto tiempo dura ese estado? 5 años. Vuelven a 5 estar años. peor muchas veces. Efectivamente. Con lo cual, eso demuestra que la felicidad no está en el tener, la felicidad está en el ser. Y si está en el ser, nosotros somos constructores de nuestro ser. Así es. Así es. Qué buena explicación. Incluso me remonto a una historia que me atrevo a hacer en este conversatorio con usted, de la Madre Teresa de Calcuta, donde realmente ella trabajó en una aldea que realmente le llamaba los menos que la nada, algo así. No recuerdo ahora mismo el nombre de la aldea donde trabajaba, pero eran las personas más felices del mundo, porque realmente era una actitud que ellos tenían, que no necesitaban de cosas para ellos Claro. ser felices, justamente. Tenían incrustado en ellos realmente el motivo, la motivación, la inspiración de ser felices. Y esto me remonta a la historia de la Madre Teresa de Calcuta, justamente, donde trabajó con personas tan pobres que tenían menos que la nada, como ella decía, justamente. Y eran personas, eran felices. Sí, incluso más. Desde esas experiencias donde uno verifica que la felicidad no está en el tener, la felicidad siquiera está en el hacer, Uh la -huh, felicidad está en el ser. uh Entonces -huh. empecemos a ya reflexionar. ¿Cómo entrenamos para ser felices? Y yo insisto con el primer tip importante, el primer factor importante. Tenemos que autoliderarnos emocionalmente para coherentizar lo que verdaderamente somos, porque de verdad hoy día podemos decir que somos más energía que materia. En definitiva, si nuestra emisión de energía no es coherente, es imposible ser felices. Más aún, vas a expandir en tu entorno incoherencia energética, generando entonces lo inverso a la felicidad. Y eso te va a repercutir también. Ese es un primer elemento que me parece importantísimo. Y para rápidamente ir a otro elemento, tenemos que entrenarnos a percibir seleccionando lo que te es bueno, porque ese es otro elemento importante. ¿A qué tiende una persona? ¿A qué tiende habitualmente si no se autorresponsabiliza y se autolidera? Tiende a percibir más lo negativo que lo positivo, lo perjudicial que lo beneficioso. Así es, se convierte en una persona tóxica y rechaza lo potable de su vida, justamente. Exactamente. Entonces, desde lo que nosotros llamamos los programas de entrenamiento cerebral, el programa de entrenamiento cerebral hacia la felicidad requiere que te entrenes también a elegir de lo que te estimula en tu entorno aquellas estimulaciones que te hacen bien. Y eso es factible seleccionarlo. Pongo un Doctor, ejemplo. Sí, doctor, entonces es factible uno seleccionar su círculo íntimo y las personas que realmente uno entiende que no sean potables en su vida. dos cosas a esa pregunta que no es tan simple, es muy importante. En primera instancia, nosotros tenemos la capacidad
de elegir de entre los estimulantes del entorno aquellas estimulaciones que son las que nosotros queremos y permitimos que entre a nuestro cerebro a conformar redes neuronales. Cuidado que esto es importante porque a futuro eso es lo que gobernará tu vida. Las redes neuronales que has permitido que se hagan a partir de lo que has permitido que entre a tu cerebro. Wow. Pero tu pregunta tenía otro detallito Sí. importantísimo. Sí, es posible que sin darnos cuenta sintamos la toxicidad de personas del entorno. Así como también nosotros Claro. podemos estar pecando de emitir toxicidad hacia otras personas. Por eso puse como primer elemento el coherentizar tus energías para evitar la emisión tóxica. Ahora, quizá no nos damos cuenta si no hemos estudiado en profundidad todo este tema, pero ciertamente es muy fácil decir a los ya casi 1000 personas, qué increíble, que has convocado a esta reunión, es muy posible sentir incomodidad al lado de alguien, sentir esa sensación de no estoy bien al lado de alguien. ¿Y esto qué es? Es esa percepción que quizá no te das cuenta de esa no coherente energía que estás recibiendo. Así es, Y, totalmente. y eso es importante. Ahora, si esa persona es una persona allegada a ti, puedes ayudarle, puedes marcarle. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no reflexionas y ejercicios mediantes coherentiza tu emoción, coherentiza tus energías? Esto es un factor que creo esencial a la hora de avanzar en este proceso. La felicidad no viene por la varita mágica, No, de un mago. no, para nada. La felicidad hay que entrenarla. Totalmente. Y sobre todo, doctor Bayrot, tenemos que tener muy presente que la tristeza se contagia, pero la alegría también se contagia. Totalmente, totalmente. Ambas son contagiosas. Tenemos en nuestras estructuras neuronales lo que se denominan neuronas espejo. Esto significa que cada uno de nosotros, a través de esas neuronas, espejamos lo que percibimos del otro y emitimos, influenciando a los otros desde sus neuronas espejo también. Eso es el primer elemento que la neurociencia ha demostrado fundadamente. Podríamos, perdón, no No, lo escuchan. quiero agregar un detallito adicional, Lolita. Quiero agregar Por un detalle supuesto. adicional. Hoy por hoy, yo estoy con mi equipo estudiando la influencia de la cuántica en el funcionamiento cerebral y en la consecución de objetivos. Y ya no es solamente las neuronas espejo que se interrelacionan entre una persona y la otra, influenciándose recíprocamente, sino que también tenemos que reconocer que el cerebro es un campo cuántico, incluso a nivel microscópico por la dimensión de las conexiones entre una neurona y la otra. Que hagan hipnosis. Consecuentemente, aquí hay otro capítulo. Hay influencia cuántica recíproca entre las personas. ¿No has notado que quizá, sin darnos cuenta por qué, tal vez incluso a la distancia, hay algo que muchos denominan química entre una y otra persona? Algo así como una relación que se valora positivamente sin encontrar una explicación en la vieja razón a la que buscábamos explicación. Es que no hay que buscar en la razón la explicación. Hay una explicación de la conexión que tenemos entre nosotros. Insisto, a más de las neuronas espejo. Totalmente.
Don Néstor, yo le dije que esto iba a ser una conversación tan enriquecedora que realmente me lo estoy gozando tanto o más que todos los que están conectados, las 846 personas que tenemos en este momento. ¿Cuáles son los sistemas, don Néstor, de recompensa que podemos identificar en el cerebro? A ver, nosotros tenemos lo que se denomina, y no quiero utilizar demasiada terminología científico-técnica, tenemos lo que se denomina el núcleo accumbens, que se activa justamente cuando no solamente recibimos una recompensa, una compensación, sino que también se activan ante las perspectivas de lograrlo. Y eso, en definitiva, hace que el cerebro empiece a funcionar en un ritmo diferente con esa motivación generada por el sistema de recompensa activado, que te genera incluso hormonalmente una predisposición, una actitud a favor de. Mira, hay un ejercicio incluso que ayuda en esto y que muchas veces yo sugiero que lo hagamos todos. A Fíjate, ver. si tú haces todos los días y si puedes repetirlo durante el día varias veces, mejor aún, un minuto de risa. Yo les propondría a los ya no sé cuántos tenemos aquí, hagan la prueba. Comiencen el día con un minuto de risa. Comencemos ese día con un minuto de risa y repitamos ese minuto cuando estamos haciendo otra cosa. ¿Sabes qué ocurre? El accionamiento muscular facial provocado por la risa, aunque sea forzada, provoca la generación de hormonas, endorfinas, dopamina, que predispone al cerebro. Y esa predisposición generada en el cerebro de uno por ese ejercicio se contagia en el entorno. Entonces, lo que quiero incorporar en esto no es solamente el hecho de activar la recompensa, sino que también lograr a través de ejercicios muy simples la generación de hormonas y neurotransmisores influenciantes en un estado de predisposición, en un estado de actitud favorable. ¿Y qué mejor en una persona para estar entrando a la felicidad que estar predispuesta a hacer lo que sea que tiene que hacer y lograr contagiar esa predisposición en el entorno? Yo creo que la felicidad no es individual. La felicidad no es estanca dentro de tu realidad individual. La felicidad o es con tu entorno o no es completa. Por eso me parece importante tener entrenamientos, ejercicios y estimulaciones que permitan que no solamente tu persona, mi persona, la persona sea feliz, sino que genere felicidad en entorno. Tú has puesto un ejemplo, has puesto la Madre Teresa, pero de verdad, esa felicidad en un entorno tan pobre derivaba de que generaba estados de felicidad en ese entorno. En nuestras situaciones, en nuestros países, donde quizá no estamos en esos extremos de carencia. Cuidado con quedarnos atados a aquello que poseemos, sin pensar que la generación de estados de felicidad grupal, conjunta, requiere de una actitud y una ejercitación y una facilitación que nosotros podemos producir, que genera en todo el entorno esa posibilidad de compartir. Porque además, si algo nos enseñó esta crisis que ha vivido la humanidad en estos últimos tiempos, a partir de hace un año y medio ya, es que debes preocuparte del otro para que tú no recibas una consecuencia negativa y sí sea positiva. Entonces, cuida del otro. Y la realidad, esto a mí me marcó muchísimo, porque digo, ¿por qué esto que estamos viviendo? ¿Por qué esta crisis? Y creo que estábamos en el camino equivocado y esta crisis nos puso en el camino correcto. Cuida del otro, porque eso te cuidará a ti.
Bueno, don Néstor, yo quiero aportar que he hablado tanto de este tema y justamente con otras palabras, pero con el mismo mensaje, que esta pandemia ha sido una meditación con los ojos abiertos, donde todos hacemos eco de, yo soy una persona creyente realmente y creo que hacemos mucho énfasis en la palabra de Dios donde que nos dice, amad a tus semejantes como a ti mismo. Realmente nos ha enseñado esta pandemia que el respeto, el amor, la generosidad, el civismo, el compañerismo, el cuidar de los demás, no es otra cosa que cuidar de nosotros mismos justamente con coherencia y una conciencia plena de unidad que nos ha enseñado a todos, sin tener razas, clases sociales, cruzando toda frontera, o sea, sin importar de dónde somos y de dónde venimos. Realmente ha sido un aprendizaje a todo el mundo, justamente. Pero qué bueno que nunca es tarde para aprender y para entender que esta empatía que hoy desarrollamos y el amor al prójimo, justamente, podemos ponerlo en práctica. No solamente poniéndonos nuestras mascarillas, teniendo nuestro protocolo que nos ha impuesto esta covidianidad, sino ese amor hacia el prójimo que realmente no es más que la propia esencia de nosotros que estamos dando y estamos reflejando con esas neuronas espejo para otros también. Quiero hacerle una pregunta porque estas entrevistas siempre nos vamos a esas entrevistas que son al amigo, al profesional, a hacer ese rapport con nuestros invitados. Y don Néstor, quisiera preguntarle cuál ha sido su mayor experiencia de felicidad justamente a usted. La tengo muy cerca, Ah, sí. muy cerca. Y lo voy a decir con Cuénteme. todas las letras, aunque por allí alguna gente de mi entorno me diga, y No yo tengo importa. una única nietita española ella, de 6 años. Ay, qué Tú, bello. Me va a partir en tú, dos. tú no te imaginas lo que es. ¿Que un título me produjo felicidad? Sí, pero no tanto. ¿Qué otro título? Que haber sido profesor en Salamanca. Son circunstancias. Pero que tu nieta te siga, como estuve compartiendo en la tarde de hoy, que no la veías desde hace un año largo ya, para mí esa es la experiencia de felicidad más grande, sin duda, sin duda. Wow. Qué hermoso saberlo. ¿Ve? Hemos tocado una parte tan íntima y una fibra tan personal de don Néstor, justamente, que nos ha mostrado a todos. Qué A, lindo. a pesar de que hay consecuencias de esto, porque mira, tuve que organizarme para este live, porque allí hay un peluche, allí hay otro peluche, allí hay otra cosa. Hay, Eso me, no ha, se ve, eso no se ve, don Néstor. me ha invadido, pero feliz y contento, sin duda. Eso nos saca de la rutina y de la monotonía. Totalmente. Que hayan más peluche y más juguetes en el medio, no importa. Olé. Pero que eso además te provoca una mejor disposición para todo, una mejor actitud para todo. Esa inocencia, esa frescura de una niña, de un niño de esos pocos años, sabes cómo le afecta, influye y te cambia realmente, sustancialmente. Qué Y eso me bonito. parece muy bueno decirlo con franqueza, para que la gente entienda que detrás de un autor de tantos libros y demás, hay un ser humano. Hay un padre, un hombre y un ser que siente. Absolutamente es así, Qué absolutamente. lindo. Qué bonito, demasiado bonito, don Néstor, pero tenemos que continuar con este tema para seguir y aprovechar el tiempo al máximo. Se habla mucho hoy en día de la plasticidad cerebral, de la neuroplasticidad, se habla mucho de la neurociencia, se habla mucho del neuromarketing. Está todo neuromarketizado Sí. actualmente. Ya la palabra neurociencias realmente se ha viralizado en nosotros. ¿Qué es exactamente y qué es lo que propone decir la ciencia cuando hablamos de plasticidad cerebral? Mira,
Se ha generalizado, se ha popularizado, yo diría a todos los que están aquí, tengamos un poquito de cuidado. Porque para hablar de neurociencia tenemos que estudiar neurociencia. Totalmente. Tenemos que tener los fundamentos importantes en este tema. Porque además, tú has mencionado un término, neuroplasticidad. Nuestro cerebro cambia y cambia permanentemente. Nuestro cerebro vive cambiando. Toda estimulación del entorno, toda experiencia y todo aprendizaje incide en el cambio del cerebro a través de la neuroplasticidad. Ahora, tú no te ocupas y no te autorresponsabilizas, será la deriva accidental de lo que te ocurre lo que te hace cambiar el cerebro. Por eso digo, neuroplasticidad autodirigida, eso es lo que es importante, para orientar el cambio de tu cerebro. Y yo lo uniría con otro aspecto importante, que es la neurogénesis. Neurogénesis significa nacimientos neuronales nuevos. Y eso es factible hacerlo. En los gimnasios del cerebro, nosotros estamos lanzando un programa de entrenamiento cerebral esta semana próxima. Allí lo que hacemos es decirles también, no vivas el envejecimiento de tu cerebro, aunque el almanaque de tu edad sigue avanzando. Se puede detener el avance etario de tu cerebro a poco que hagas ejercitación para que eso se produzca a través de la neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos. Y yo creo que ese es el desafío que tiene hoy día esto que llamamos neurociencias. Y tú has mencionado términos. Has mencionado temas de neuromarketing. Podrías mencionar también de neuromanagement, neuroliderazgo. Podrías mencionar neurocoaching, neuroaprendizaje, neuroeducación. Pero cuidado, no le pongamos el prefijo neuro a todo sin tener debida conciencia y conocimiento de cómo funciona esto. En mi experiencia, ciertamente yo comencé con una de las especialidades, como todos en el mundo. En mi caso, hace ya algunas décadas que empezamos con este tema. Pero ciertamente, a lo que llegamos como conclusión, y quiero brindarle a tu audiencia esta experiencia, llegamos como conclusión al hecho de que conocer en profundidad cómo funciona el cerebro y tener la capacidad de entrenar tu cerebro y posibilidad de entrenar cerebros de otros, eso te permite la aplicación a cualquier especialidad que quieras. ¿Por qué? Porque conociendo cómo funciona el cerebro, puedes aplicar ese conocimiento al marketing, a las ventas, al liderazgo, al coaching. ¿A qué lo quieres aplicar? O a la neuroselección de personas, a lo que quieras. A lo que quieras. Pero eso es porque si tú conoces en profundidad ese funcionamiento cerebral, claramente podrás lograr las aplicaciones. Pero hay que hacerlo en profundidad. Hay que hacerlo en profundidad. Yo recomiendo, y sobre todo a la gente joven y a los no tan jóvenes que aquí tenemos, que se focalicen en estudiar, investigar y descubrir. Esto que les permitirá algo que hoy es esencial. Recrearse. Porque, ¿sabes? El mundo cambió. Las profesiones cambiaron. Aquello que era exitoso hasta hace 1 año y medio ya no lo es más. Las empresas cambiaron. Aunque hayan sido exitosos en alguna profesión, hoy día hay que recrearla. Y eso es importante. Hay que olvidar aprendidos para generar nuevos aprendizajes y aprender a aprender fundamentalmente. Y eso es un último alerta que quiero poner. Las neurociencias nos explican cómo aprender a aprender. Y eso es esencial en el mundo de hoy día. Yo quiero aportar una frase que hago cada día y cada noche al acostarme justamente. Pienso que realmente llega el momento de desaprender, de desconectar todo lo aprendido para aprender algo nuevo al día siguiente, porque todos estamos en una constante evolución y en un constante aprendizaje donde tenemos que estar aperturados. Es como ese botón, ese interruptor de off, on.
Ya. Tenemos que tenerlo muy bien puesto y desaprender cada día todo lo aprendido para dar apertura a nuevos conocimientos y a nuevo aprendizaje. En todo, don Néstor, en todo, en la vida misma, en Sí. las neurociencias, en la profesión que tengas, en la empresa, en todo tenemos que desaprender para aprender. Porque si no, hemos llegado ya a nuestro tope, a donde íbamos. Hemos llegado Deja- a... déjame apoyar lo que acabas de decir, que me parece importantísimo. ¿Por qué hay que desaprender? Es que lo aprendido se incorpora a tu cerebro. Si además tienes éxito con lo aprendido, se cristaliza profundamente en tu cerebro. Y eso te va a dificultar entrar en un cambio o en un nuevo aprendizaje. Y como los cambios se producen cada vez más rápidamente, decíamos hasta hace poco tiempo atrás que el conocimiento de la humanidad se duplica cada 2 años. Y se ha incrementado la velocidad de cambio, con lo cual, en un año. Entonces, cuidado, tenemos que aprender a desaprender como primera norma para poder recrearlo. Y además, no es suficiente con aprender un nuevo aprendido. Es que la vida te llevará a que en poco tiempo tengas que también eso desaprenderlo y volver a aprender. El ritmo, el cambio es sustancial. Venimos de estudiar profesiones y pretender aplicarlas tal cual, con sus fórmulas y recetas por toda una vida, a una realidad en la que debemos construir las fórmulas en cada caso y en cada situación. Por eso digo que es importante lo que tú dices, aprender a desaprender. Y esto nos lleva entonces a una nueva realidad, donde juegan factores. Así es. Doctor, y hablando de epigenética, que es responsable de nuestra personalidad y nuestra forma de ser, muchas veces de nuestras conductas, ¿acaso esto no nos condiciona a nosotros en nuestra manera de evolucionar y trascender? Se cortó un poquito de la comunicación en un momento. Sí. Le decía, le repito la pregunta. Hablando de epigenética, quiero que hablemos un poquito ligero, Sí, así, de sí. epigenética. Esta es responsable de nuestra personalidad y muchas veces de nuestra forma conductual en la vida. Bien, fíjate ¿Acaso, que, sí, la pregunta es, ¿acaso esto nos condiciona nuestra manera de evolucionar y de trascender bien, en nuestra vida? bien, dos cosas. Primero, aquello de que somos lo que genéticamente nuestros padres nos dieron, ya no existe más en la Bravo, neurociencia bravo humana. por usted. Más aún, se estima que en la madurez del cerebro, que está alrededor de los 40 años, el 17% escasamente deriva de la herencia genética. Entonces, vamos a la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la forma de expresión o de activación de los genes. ¿Cuándo comienza la epigenética? Comienza en los últimos años de la gestación. El niño por nacer en el vientre de la madre ya recibe influencias epigenéticas derivadas de aquello a lo que la madre, portando en gestación su hijo, permite que reciba como estímulo. Y luego seguimos con primeros años donde el ambiente familiar, la familia ampliada, el barrio, la escuela, la propia universidad, el trabajo. Pero ya cuando empezamos a tener la posibilidad, adolescentes, adultos jóvenes, la posibilidad de arbitrar aquello que permitimos que se activen o expresen nuestros genes, empezamos a ser responsables de nuestra epigenética. Esto significa entonces decir que, en respuesta a la pregunta concreta que has hecho, todo depende de lo que tú hagas
con la posibilidad epigenética de orientar el cambio en la activación o expresión de los genes. Por eso yo recomiendo en los entrenamientos que hagamos un esfuerzo de elegir aquello que permitimos que epigenéticamente nos influya. Pongamos por caso, en los ambientes de confinamiento hoy día, ¿te pasas en la poltrona frente a un televisor todo el día? Recibiendo similar noticia, nada más que cambian las cifras de contagiados o de fallecidos. ¿Cómo queda tu cerebro epigenéticamente hablando luego de eso? Sin embargo, si tú apenas, aunque estés confinado, al levantar vuelo en tu cerebro y comenzar a visualizar las cosas más allá de tu ámbito cerrado, a tener más conexiones, aunque sea a través de estas plataformas, eso te va a permitir superar incluso los perjuicios de un confinamiento. Yo tenía un programa, lo voy a reflotar, que decíamos, cuerpo en cuarentena, cerebro en libertad. Hay que ponerle alas al cerebro para poder superar incluso instancias de confinamiento. Hay experiencias y casos concretos, incluso en épocas de la última guerra, de experiencias de personas que sobrevivieron confinamientos forzados Claro, por estas claro. situaciones. Tenemos el caso de Auschwitz, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Tenemos el caso de Víctor Frankl, que nos escribió. Tenemos el diario de Ana Frank también. Tenemos muchísimas historias de confinamiento que por una u otra razón nos sirven como referente. Totalmente, totalmente. Como referente, pero además como ejemplo de situaciones mucho más complejas que las presentes. Por supuesto, mucho más complejas, por supuesto. Doctor, ¿qué pasa cuando estamos durmiendo? ¿Qué sucede con nuestro cerebro cuando está durmiendo? Bueno, ahí me gustaría hacer una fuerte expresión a favor de aprovechar el funcionamiento del cerebro también cuando estamos en sueños o en meditación, que se producen situaciones similares. Uh-huh. Concretamente, fíjate, en sueños, lo que en realidad se echa a dormir es el consciente y es el metaconsciente el que queda en superficie y que no se echa a dormir. Y allí se produce entonces una situación en la que yo recomendaría tomemos clara conciencia de las posibilidades que tiene. Y lo voy a poner con ejemplos. Si nosotros estimulamos nuestro cerebro, hablamos recién de epigenética, generando más y más conexiones neuronales, eso nos permite tener una plataforma mucho más amplia que en sueños funciona con mucha más amplitud. Y fíjate el ejemplo de Einstein. ¿Qué dijo Einstein, principal inventor del siglo pasado? Soñé que cabalgaba en un rayo de luz y allí se produjo el efecto eureka. Mi invento. ¿Qué es lo que ocurrió? En sueños, la capacidad conectora de nuestras estructuras neuronales es mayor. Y la fantasía del sueño, porque en sueño no hay ni tiempo, no hay ni espacio, ni individualidad. La fantasía hace a un estimulante de una conexión adicional, que eso es creación. Entonces, cuando entrenamos a las personas a crear y a desarrollar inteligencia, y sobre todo inteligencia intuitiva, intuición, les enseñamos a aprender a utilizar el periodo del sueño. Wow. O el periodo de meditación, que asemeja las condiciones del sueño. Wow, madre mía. Quisiera hacerle tantas preguntas, pero realmente tenemos que ir hilando entre una pregunta y otra. Usted dijo en uno de sus videos, don Néstor, citó las mejores ideas se alcanzan cuando dejamos trabajar el metaconsciente. Uh-huh. ¿Cómo aprender a hacerlo? A ver, primero y principal, hay que preparar
adecuadamente el metaconsciente. Porque nosotros vivimos durante todos nuestros días experiencias positivas y experiencias negativas. Las experiencias positivas hacen bien, correcto, pero las negativas en sueño se revisualizan nuevamente y afectan a todas las estructuras neuronales. Con lo cual, lo que hay que hacer previo a dormir, previo a entrar en sueños, hay que hacer una meditación con resignificación de experiencias negativas para transformarlas en aprendizajes. Y eso significa que luego, en el periodo de sueños, en esa revisión que todos hacemos durante el sueño, en el metaconsciente, sean de experiencias positivas y aprendizajes en los que transformamos esas experiencias negativas que ya desaparecieron como tales. Eso es un primer elemento importantísimo a tener en cuenta. Entonces podríamos decir que ciertamente en sueños podemos tener respuesta de nuestra actualidad hoy en día. En sueños estamos en un estado de atemporalidad, aespacialidad y a individualidad. Podemos tener respuestas mucho más eficientes y eficaces que en el consciente. Pero además, podemos tener respuestas superadoras de la limitación a que el consciente nos somete. Porque el consciente tiene una limitación de hasta 9 cosas, insumos o factores en simultáneo para trabajar con lo que quieras trabajar. El metaconsciente no tiene ese límite, porque está toda tu plataforma de conexiones neuronales en superficie. Entonces, lo que quiero decir es que debemos primero proteger al metaconsciente, lo hemos dicho con la resignificación. Segundo, debemos permitir y permitirnos entrar en estados de metaconciencia, ya no solamente en el sueño. Por eso recomiendo hacer un par de meditaciones durante el día, porque eso es recuperar ese estado de metaconciencia. Más aún, sé que aquí, por lo que he visto, hay personas que tienen que ver con empresas y demás. El problema que nosotros hacemos, yo he publicado un libro que se llama Neuromanagement. El problema que nosotros hacemos para trabajar con ejecutivos y directivos implica entrenar al tomador de decisiones a que cada hora, exactamente cada hora, se tome 5 minutos. Corta su teléfono, cierra su despacho, pide que nadie lo interrumpa, y lo hacemos relajar y entrar en estado de meditación. ¿Sabes por qué? Para que encuentre mejor respuesta a las decisiones que tiene que tomar. Porque en ese estado de metaconciencia va a tener todo su cerebro, su experiencia y sus aprendizajes, y no solamente la partecita que le permite al consciente. Trabaja otra hora, acumula decisiones a tomar, otros 5 minutos. Otra hora, otros 5 minutos. Es un proceso increíble donde cada uno de los que los practican nos dicen, estoy empezando a tomar decisiones mucho más asertivas, por mucho supuesto. más certeras. Es una forma inteligentísima y científica de desactivarlo y de que deje de ser automatizado, porque muchas empresas hoy en día están trabajando de una forma automatizada, justamente buscando resultados en el tiempo y en la productividad. Pero esto realmente es un, como dice uno de mis mentores, es una gasolina de alto octanaje que obviamente se ve a la vuelta de la esquina cómo se desploma justamente cuando no solamente vemos en el tiempo, productividad, efectividad y producción versus resultado. Y esta manera en que ustedes realmente están utilizando es una forma óptima de desconectar. Totalmente. Hacer esa desconexión para realmente poder volver a entrar a una conciencia plena, porque el mismo cuerpo, el mismo cerebro, pues a veces nos sabotea y nos lleva a un estado de exaltación que nosotros a veces no somos ni siquiera conscientes de ello. Totalmente, totalmente. Y a todos nos pasa, a todos nos pasa. Mira, totalmente, a cada uno de nosotros, a mí me ocurre. Lo que pasa es que tomando conciencia y autorresponsabilidad por las cosas que permito que me ocurran, empiezo a lograr mucho más eficacia y mucho más eficiencia en lo que hacemos. Y por cierto, esto genera
mejor aprovechamiento del tiempo, decisiones más exitosas, liderazgos más adecuados, y empezamos a tener una mejor performance y un mejor estado de felicidad. Un liderazgo integral, un liderazgo desde la conciencia plena. Yo siempre digo, doctor, y actualmente da la impresión, sobre todo en estos países isleños y donde yo estoy, donde la sociedad está obsesionada con la felicidad. Nosotros estamos obsesionados con ser felices, pero puede ser contraproducente este afán muchas veces por alcanzarla. ¿Qué consejo usted nos da? Yo lo primero que quiero decir es que con desesperación no se consiguen las buenas cosas. Con presión no se consiguen las buenas cosas. Yo lo que creo que lo primero que tenemos que hacer es parar esa ansiedad, relajarnos, generar en nosotros un estado de equilibrio para que todo lo que nos entorna lo podamos percibir desde el equilibrio y no Pe- desde el desequilibrio. Perdón, doctor, pero muchas veces nuestra felicidad la hacemos en comparación con nuestros cercanos. Yo no soy partidario de las comparaciones. Cada uno de nosotros tiene que concentrarse en cada uno de nosotros. Y obviamente expandir esa energía en el entorno. Pero la comparación siempre va a generar un estado de no suficiencia. Porque siempre tendrás a alguien que tiene un detallito más. No mires en el otro. Desarrolla tu propia capacidad de inteligencia. La gran cuestión aquí es que el ser humano tiende a comparar permanentemente. Y eso es perjudicial. Totalmente. Doctor, quiero preguntarle, sobre todo porque es una pregunta que me han hecho, me han solicitado para hacérsela. ¿Qué podemos hacer para promover nuestro bienestar día a día, incluso cuando las condiciones de estas son adversas en nuestra vida? Primero, entender que las condiciones adversas, la piedra en el camino, es algo que tú necesitas para aprender. Totalmente. Esto significa que no hay que tomar la piedra como un tropiezo. Como un No hay que, escalón. y ni siquiera para resistir. No estoy hablando de resistencia, estoy hablando de resiliencia, es decir, de aprendizaje. Todos venimos al mundo a aprender. Y de hecho ese es el camino que tenemos que seguir. Consecuentemente, muchas veces necesitamos piedras más grandes en el camino. Claro, si no nos repiten el examen. Sí, y además, algunos estarán pensando, pero circunstancias, algunas veces dramáticas que nos toca vivir, sobre todo en estos entornos, también son para aprendizaje. Si Todo no es le, contenido. si no le cantamos, doctor, le cantamos la canción que bien conocemos, tropecé de nuevo con la misma piedra. Por supuesto, solo el ser humano se le ocurre hacer esto. Pero ciertamente en eso tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Todos hemos tenido piedras. Yo he tenido piedrones en el camino, no piedrecitas. Y sin embargo, hoy me felicito, me alegro de haber tenido esas piedras, porque eso me permitió aprender. Y mucho. Ah, así es, así es. Doctor, estamos llegando casi al final de nuestra entrevista, pero quiero que nos diga con tres palabras, con tres mensajes que usted pueda darnos justamente, qué es lo que le falta al mundo hoy en día para poder ser feliz. Tres consejos prácticos que puedan poner las personas indistintamente de la edad que tengan, de lo que hagan, de lo que hayan pasado, porque muchas veces hay personas que llevan consigo una mochila de piedras que no les gusta quitárselo porque el traje de víctima le queda perfecto y donde ellos entienden que con ese traje de víctima van a conquistar el mundo como dibujos animados.
Y realmente no es así. Yo muchas veces le digo, pero chico, ¿qué es lo que quieres? ¿Tener un bacalao a cuesta? O sea, el bacalao se corta, se parte y se reparte. O sea, dime a ver qué es lo que tú quieres. Pero Claro, ¿cuáles son esos 3 consejos que usted nos puede dar que le falta a mucha gente para poder vivir feliz? fíjate, primero, el traje de víctima que muchos se ponen solamente atrae circunstancias negativas para hacerte más víctima todavía. Así que descartemos totalmente esto. Ahora, lo primero, en tren de aportar en lo positivo, lo primero que hay que tener conciencia es que tenemos que ser humanos compartiendo con humanos. Esto significa un enfoque diferente a lo que la comparación muchas veces nos lleva. No nos olvidemos que cuando nosotros hacemos algo en pro del otro, estamos generando un efecto espejo sobre nosotros mismos. Ese es un primer concepto. El segundo concepto importante, que aquí quiero agregarle lo nuevo que está apareciendo, es reconocer que somos energía, que estamos representados por esta fisicalización, pero esencialmente somos energía. Y consecuentemente esa energía tiene que ser energía coherente y además reconocer que somos parte de la energía que nos entorna, a la cual aportamos y de la cual recibimos consecuencias. El tercer elemento es que tenemos que reconocer que cualquiera sea la creencia que tengamos, tú has mencionado algo de esto hace un momento, en realidad todas las creencias tienen esencialmente los mismos principios en común. El problema está que muchos han interpretado erróneamente su propio libro maestro. Y lo digo por algunas circunstancias que está viviendo el mundo. Yo también he tenido mi creencia, más aún, yo he hecho de vida monacal durante tiempo. Sé de qué se trata. Y también he visto en la India el palacio de las religiones donde estaban todas y coincidiendo. Con lo cual acá hay un concepto nuevo que como tercer elemento lo quiero dejar muy claro. Hay un concepto de espiritualidad superadora de esos conceptos parciales de tu creencia individual cualquiera sea o tu otra creencia individual cualquiera sea. Porque estamos entrando en la era en la que hay una relación muy estrecha entre ciencia y espiritualidad. Hasta ayer nomás, lo que el método científico demostraba, ciencia. Lo que no podía demostrar, creencia. Va a tu religión. Sin embargo, hoy están habiendo caminos comunes en ambas cosas. Con lo cual, creo que si el mundo interpreta de esta nueva forma, más integrada, más coincidente, más sinérgica, seguramente se superarán estas diferencias que hoy estamos observando y estamos viendo con las convulsiones que se están produciendo en uno y otro lugar. Creo que esos 3 elementos son hoy por hoy fundamentales para encarar la recreación que el mundo nos está pidiendo que hagamos. Bueno, más claro de ahí no puedo explicarlo. Realmente, doctor, agradecida por este tiempo que usted nos ha entregado de tantos años de conocimiento, sintetizado en tan solo unos minutos a través de esta magia de la tecnología que tenemos. Quiero pedirle que realmente nos regale más de su tiempo. Que es tan valioso, tan constructivo para todos realmente. Y dejarle la invitación abierta hacia un nuevo tema que ya estamos cocinando por ahí con usted. Pero de todos modos, muchísimas gracias. Gracias a usted por revelarnos tantos años, tanta sabiduría, tanto conocimiento y sobre todo dejarnos entrever un poquito de esa parte de don Néstor, el abuelo, el padre, el hombre, pero sobre todo el ser humano
que es vulnerable y que se deja conquistar de una nietecita que lo tiene loco. Nunca mejor, ¿verdad? Que esta que acabas de decir. No, gracias a ti, Lola. Es un placer estar contigo. Y por cierto, al tema que tú decidas, allí estaremos aportando lo que podamos aportar. Así que con sumo gusto a ti y a todos los que están participando, gracias y seguiremos en contacto. Bueno, pues ahora como es de noche para usted, allá en España, lo dejo que se apapache bien con su familia y con todos sus seres queridos que están allí. Yo seguiré por aquí y pronto estaremos en contacto de nuevo, prometiéndole un nuevo tema muy interesante para todos. Así que, don Néstor, muchísimas gracias y un abrazo fuerte desde aquí, desde República Dominicana. Gracias, un abrazo y a todos un placer haber compartido con tanta gente linda. Bueno, chao. Hasta pronto.